Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre prebióticos y probióticos. Y bueno, este es un tema que siempre confunde, porque parece ser lo mismo, ¿no? Y a veces, muchas veces no nos damos cuenta a la hora de pronunciarlo y parecería que prebiótico y probiótico se va como una sola palabra y significa dos cosas diferentes. Entonces vamos a empezar por definir ¿qué son los probióticos? Los probióticos son los microorganismos que habitan en la flora intestinal. Recuerdan que en alguna ocasión habíamos hablado que en el intestino tenemos bacterias buenas o bacterias benéficas que están ahí para ayudarnos a combatir otras bacterias que andan por allá afuera, que son malas, que son patógenas, que nos enferman, que nos pueden llevar al hospital, inclusive con una gastroenteritis, con algún cuadro mucho más fuerte. Y el tener bacterias buenas en el organismo, muchas veces lo hemos escuchado con el término de flora intestinal. Algunas veces han ustedes escuchado mencionar la flora intestinal o la microflora. Y lo que es este conjunto de microorganismos o de bacterias, más bien de microorganismos benéficos que habitan ahí en el intestino. Y los probióticos son precisamente estos microorganismos o estas bacterias que viven ahí, esta flora intestinal. Y los prebióticos son las fibras, generalmente son fibras que alimentan a estos microorganismos, a estos probióticos. Entonces, prebiótico, alimento del probiótico, ¿no? Entonces, de esa manera nos los podemos aprender muy fácil. Probiótico es el microorganismo, prebiótico es lo que le da el alimento y lo fortalece para que se vuelva listo para combatir cualquier cosa que venga allá afuera en algún alimento contaminado, en algún alimento no bien lavado o en alguna preparación al momento de preparar alimentos que quien esté a cargo de la preparación haya tenido suficientes cuidados y por ahí pudiera generarse alguna infección. Si nuestra flora intestinal está fuerte, si nuestra flora intestinal está bien poblada, esos microorganismos que están ahí van a combatir a los microorganismos que vienen de afuera, que quieren instalarse y generar una infección. Y bueno, si estamos fuertes, pues podemos evitarlo y lo más que sucede es que nos dé una ligera diarrea y ya, pero no pase a mayores. Si la flora intestinal no está fuerte y no es lo suficientemente, no está bien poblada ahí, bueno, puede fácilmente llegar cualquier bacteria patógena, instalarse y crearnos una gastroenteritis con fiebre, vómito, diarrea, a grado de que te lleva a una deshidratación y que tienes que acudir al hospital, ¿no? Que es el uso de los antibióticos. Cuando tomamos antibiótico, los antibióticos, amigos, ustedes saben que generalmente van para todos los microorganismos que hay en el cuerpo, o sea, no van dirigidos a un solo. Este antibiótico que me estoy tomando va a ir nada más a la infección que tengo en el oído, ¿no? Ojalá si fuera. Hay diferentes tipos de antibióticos que atacan diferentes tipos de bacterias. Y a veces, de acuerdo a las bacterias, el médico decide mandar este antibiótico o este otro, pero generalmente cuando se toman antibióticos van a atacar a todas las bacterias, dirigidos más o menos a unas o a otras, pero generalmente se llevan y afectan a todas. Entonces, un tratamiento de 10 días de antibiótico o de 8 días de antibiótico, generalmente es así, acaba también con la flora intestinal, porque vimos que son bacterias, a final de cuentas, buenas, pero bacterias. Entonces, después de un tratamiento de antibiótico, esta flora queda barrida. Todos son benéficos. O sea, estos son microorganismos que van a poblar la flora y que van a estar listos para luchar. Yo los visualizo y eso me gusta siempre decírselos a los niños. Es como los guerreros, ¿no? Así como cuando hablamos de las defensas del cuerpo o del sistema inmunológico, que hablamos que son los soldados que están listos para combatir, es lo mismo con la microflora intestinal. Son microorganismos benéficos que van a estar listos para luchar en nuestro intestino contra la presencia de una bacteria patógena o mala que viene a instalarse y a causar un gran daño, que muchas veces se pueden filtrar a través del intestino hacia la sangre y ocasionar una septicemia y una
muerte. Nos podemos ir hasta ese grado, ¿no? Además de, bueno, muchas otras consecuencias que podría haber antes de llegar a un final tan catastrófico como pensar en la muerte, pero sí las hay, y a ese grado lo quiero poner porque si te pescas una salmonela o una shigella o alguno de estas bacterias fuertes que vienen en los alimentos, que vienen en las frutas y en las verduras mal lavadas, las que comemos en la calle, que muchas veces no sabemos con qué agua las están limpiando, es una fuente perfecta de tomar cualquiera de esos microorganismos que se instalan y que, si bien es cierto, después de cierto tratamiento y muchas veces hasta tener que ir al hospital, queda el organismo dañado. Una vez que tuviste una bacteria de este tipo tan fuerte, eres mucho más susceptible a estar cayendo frecuentemente en gastroenteritis y en problemas del aparato digestivo por consecuencia de alimentos que tienen poca higiene o que no están en buenas condiciones. Así es. Además, aquí me gustaría mencionar que nosotros tenemos 3 condiciones importantes para que estos microorganismos se desarrollen. Para desarrollarse necesitan temperatura, necesitan alimento y necesitan humedad. Son condiciones perfectas para que los patógenos se desarrollen. Entonces, la única protección que tenemos, como mencionabas, Margarita, es nuestra flora intestinal. Y si esa flora intestinal está débil, entonces estamos totalmente expuestos. Esto que tú estás diciendo es importante. En el caso, por ejemplo, voy a retomar el tema de salmonela, ¿no? Ahorita que la mencioné y que hablas del calor. La salmonela, por ejemplo, es una bacteria muy potente, o sea, muy mala, que hace mucho daño y que está presente tristemente en muchos alimentos. Y, por ejemplo, ahí les doy un ejemplo, en el huevo. En el huevo está presente la salmonela. Entonces, esto nos lleva a otro tema. Cuando preguntan ustedes, por ejemplo, ¿me puedo desayunar un huevo? Le pongo un huevo crudo en el batido a mi hijo para que asegurar que ya se tomó la proteína del huevo. El huevo crudo tiene el grandísimo riesgo de tener esa salmonela presente, que, como bien lo dices, Mayra, con calor logramos matar esa salmonela. Entonces, un huevo cocido, se muere la salmonela y ya no corremos el riesgo, pero un huevo crudo, en nuestro país hay un riesgo altísimo de salmonela en el huevo crudo. En otros países no sé cómo esté la situación, pero me quiero imaginar que algo parecida. Y pudiera ser que no, pero es muy probable que tenga. Sí, y entonces mejor nos evitamos esos riesgos, porque además es algo que no se ve, ¿no? No es que tiene que estar echado a perder el alimento para que esté presente el microorganismo. El huevo está perfecto, no está echado a perder, pero hay una contaminación de esa bacteria que se va a morir con el calor. Entonces hay que pasarlo por calor, hay que cocer el huevo y nos ahorramos el problema de una salmonelosis. Y eso sí pasa también con el agua. Con el agua, es agua con la que aguas contaminadas, aguas negras, aguas de riego, porque desgraciadamente pues sí se utilizan aguas negras para regar vegetales y frutas. No todas las frutas y las verduras están cosechadas en las condiciones que quisiéramos encontrar, que nos dieran inocuidad a la hora de consumirlas. Entonces sí tenemos que desinfectarlas y sí tenemos que tener cuidado qué tipo de dónde vienen y si están siendo cosechadas con estas aguas. Y si no, si tenemos ese riesgo, pues entonces hay que desinfectarlas. O, por ejemplo, la carne. La carne, aunque no esté echada a perder, aunque no huela mal, aunque estuvo bien conservada, la carne por su origen ya tiene bacterias. Entonces, si yo me como un pedazo de carne crudo, puedo tener el riesgo de enfermarme por esas bacterias que ya vienen de origen en la carne. Así es, así es. ¿Y cómo está de moda el comer carne cruda? O el comer mariscos crudos, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Qué bueno, me puedes decir que se cocinan a limón, que el limón los cose. Bueno, a lo mejor los mariscos un poco más, pero la carne no llega a cocinarse con un limón. Así es. Además hay bacterias que también pueden ser capaces de crecer en el ácido del limón. O sea que el ácido